estás? Bienvenida y bienvenido al nuevo episodio de Demasiado Sensibles. Este es el episodio número 7. Mi nombre es Raquel y estaré cada martes conversando de la supuesta extrema sensibilidad de las mujeres para que descubramos si es simplemente sensibilidad o hay algo más de fondo. Este podcast llega a ti gracias a todas las personas que nos apoyan y a Dios, que es el que nos permite poder hablar cada día. Gracias por acompañarme cada semana. Saludo especial a las nuevas oyentes que nos acompañan. Después de nuestro episodio anterior, estoy muy emocionada de que volvamos a hablar en este día. En este séptimo episodio quiero que hablemos sobre la presencia de un padre. Quiero hacerlo porque es algo que a veces damos por un hecho y realmente puede no ser así como creemos. Hola, soy Raquel, bienvenida a Demasiado Sensibles, un espacio donde hablamos de maternidad real, bienestar, emociones y crecimiento personal desde una mirada consciente y cercana. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que venía contándote sobre mi experiencia traumática a la edad de 6 a 7 años. Recordemos que esa experiencia fue demasiado para mí, no entendía muchas cosas que estaba sintiendo y viviendo. Mi compromiso contigo es que tú puedas no sentirte sola y también entender más lo que estás viviendo. Este podcast va dirigido a mujeres, desde mamás hasta las que aún no lo son, que han pasado o temen pasar por experiencias como la mía o similares y se sienten incomprendidas. En este podcast profundizaremos el trauma infantil femenino desde varios puntos de vista y cómo eso lo cargamos hasta la adultez y nos afecta de muchas formas. ¿Realmente somos tan sensibles? ¿Se ha malinterpretado? ¿De dónde viene? ¿Las mujeres realmente somos demasiado sensibles o simplemente llevamos demasiado tiempo siendo incomprendidas? ¿Puede doler tanto y por tanto tiempo que nos afecte a todos los niveles? En el episodio anterior estuvimos hablando sobre uno de esos pilares de la salud emocional, la seguridad. En este episodio quiero hablarte de algo que muchas veces damos por sentado, la presencia de un padre. Hay algo profundamente sagrado en la conexión humana. No es una casualidad que la necesitemos. Dios nos creó para vivir en relación, primero con Él y después con las personas que nos rodean. Fuimos creados para amar, para ser conocidos y para caminar acompañados. Por eso cuando esa conexión falta, algo dentro de nosotros empieza a doler. Y no hace falta pasar por una tragedia para experimentarlo. Todos en algún momento hemos sentido lo que significa la ausencia, esa sensación de que alguien que debía estar simplemente no estuvo. Incluso nuestra sociedad reconoce el impacto que tiene el aislamiento. En las cárceles, uno de los castigos más duros es mantener a una persona completamente sola durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue diseñado para vivir aislado. Cuando alguien permanece sin contacto humano durante mucho tiempo, su mente y su corazón comienzan a deteriorarse. Pueden aparecer la ansiedad, la depresión, la confusión e incluso alucinaciones. Y en muchos casos esas heridas permanecen aún después de que el aislamiento termina. Si la ausencia tiene tanto poder para herir, piensa por un momento en el poder que tiene una presencia constante. Hay algo profundamente reconfortante en saber que alguien está a nuestro lado, aunque no pueda resolver el problema. Solo su presencia cambia las cosas, y eso es precisamente lo que una niña anhela de su padre. No necesita un padre perfecto, no necesita un padre que siempre tenga todas las respuestas. Necesita saber que está ahí, que puede voltear la mirada y encontrarlo. La presencia de un padre comunica algo que pocas palabras pueden expresar. Le dice a su hija: no estás sola, estoy contigo. Y cuando esa presencia falta, ese silencio puede quedarse en el corazón durante muchos años. ¿Qué pasa con el tema de la ausencia y el abandono? La presencia de un padre en la vida de una hija es profundamente determinante. Su participación constante comunica seguridad, pertenencia y valor. Cuando esa presencia falta, ya sea física o emocionalmente, las consecuencias pueden ser profundas y duraderas. Y las cifras cuentan una historia que duele. Según datos del Censo de los Estados Unidos del 2016, 24,7 millones de niños menores de 18 años viven sin un padre en su hogar. Eso significa que 1 de cada 3 niños en Estados Unidos crece sin la presencia de un padre en casa. En la comunidad afroamericana, esta cifra asciende al 57,6%, es decir, más de 1 de cada 2 niños. En Centro y Sudamérica, no creo que andemos muy lejos. En mi país vemos los efectos cada día. Además, los hogares sin padre tienen 4 veces más probabilidades de vivir por debajo del umbral de la pobreza. Esto según la Oficina de Censos en el 2021. El 63% de los suicidios en adolescentes ocurren entre jóvenes de hogares sin padre. El 71% de embarazos en la adolescencia se producen en hogares donde el padre está ausente.
El 90% de los adolescentes que se escapan de casa o viven en situaciones de la calle provienen de hogares sin padre. El 85% de los niños con trastornos de conducta crecen sin la presencia de un padre involucrado. El 70% de los menores encarcelados y el 85% de los jóvenes en prisión no tienen una relación con sus padres. El 71% de quienes abandonan la escuela secundaria provienen de hogares sin padre. Son cifras difíciles de escuchar y aunque los números nunca cuentan toda la historia de una persona, sí nos muestran una realidad que no podemos ignorar. Estos datos no significan que toda hija que crece sin padre tendrá ese resultado. Gracias a Dios, muchas mujeres han encontrado amor, apoyo y restauración en otras personas y sobre todo en Él. Sin embargo, las estadísticas sí nos muestran que la ausencia de un padre incrementa significativamente el riesgo de enfrentar muchas de estas dificultades. En realidad, esto solo confirma lo que el plan de Dios ha revelado desde el principio, la importancia de un padre presente. La presencia de un padre, su voz, su protección, su tiempo y su atención ancla algo profundo en el corazón de una hija. Cuando esa presencia está ausente, ese ancla se debilita. Los estudios también demuestran que las niñas criadas sin padre tienen una mayor probabilidad de sufrir depresión al inicio de la edad adulta y que esos efectos pueden persistir durante muchos años. ¿Existen diferentes tipos de ausencia? Sí, hay muchas razones por las que un padre puede estar ausente. A veces son circunstancias que escapan de su control, un divorcio, un encarcelamiento, el servicio militar que se da en muchos países o incluso un embarazo no planificado. Otras veces la ausencia nace de decisiones personales. Un padre tan absorbido por su trabajo, por alcanzar el éxito o por sus propios intereses, que sin darse cuenta deja muy poco espacio para construir una relación con su hija. Pero hay una ausencia que quizás es la más difícil de explicar, la ausencia emocional. Es ese padre que está sentado a la mesa pero cuya mente está en otro lugar, que está en la misma habitación pero cuyo corazón nunca parece estar disponible. Está físicamente presente pero emocionalmente es inalcanzable. Y para una hija eso también duele. Porque una niña no solo necesita que su padre esté en casa, necesita sentirse vista, escuchada y amada por él. Cuando eso no ocurre, muchas aprenden a ocupar el menor espacio posible. Se hacen pequeñas, intentan complacer a todos. Evitan expresar lo que sienten para no ser rechazadas o para no volver a experimentar la decepción. Y poco a poco, sin siquiera darse cuenta, pueden empezar a creer una mentira muy dolorosa. Tal vez no soy tan importante. Tal vez no valgo lo suficiente para que alguien me preste atención. Esa es una de las heridas más profundas que puede dejar la ausencia de un padre. ¿Qué pasa con las consecuencias emocionales? Cuando un padre está ausente o emocionalmente distante, hay un mensaje que muchas hijas terminan creyendo, aunque nadie se los haya dicho con palabras. Yo no soy lo suficientemente importante para que él esté presente para mí. Esa mentira puede acompañarlas durante muchos años. Con el tiempo puede reflejarse en una necesidad constante de agradar a los demás, de buscar aprobación, o de sentir que siempre tienen que hacer algo para merecer el amor de alguien. Como si el amor hubiera que ganárselo, como si solo fueran valiosas cuando cumplen las expectativas de los demás. Y esa herida no siempre se queda en las relaciones humanas. Muchas veces también alcanza la manera en que una hija ve a Dios. Sin darse cuenta puede empezar a pensar que Él también está distante, que no la escucha, que no está realmente interesado en su vida, que de alguna manera también está ausente. Es como si en lo más profundo de su corazón hubiera una voz que le susurra: Dios también debe estar ausente. Pero esa no es la verdad, esa puede ser la historia que dejó la ausencia de un padre, pero nunca ha sido la historia de Dios. ¿Ausencia y abandono en relación a Dios? ¿Por qué algo como eso? Cuando un padre está ausente o abandona a su hija, ya sea física o emocionalmente, ella aprende a sobrevivir sin él. Pero en ese proceso de supervivencia, muchas veces empieza a creer mentiras sobre sí misma, sobre los demás e incluso sobre Dios. Y esas mentiras terminan moldeando la manera en que vive, ama y se relaciona. Una de las más comunes es esta: no necesito a nadie. Cuando una niña crece sin el amor, protección y presencia constante de su padre, muchas veces aprende a depender únicamente de sí misma. La independencia deja de ser una virtud y se convierte en un mecanismo de defensa. Es la forma que encuentra para proteger su corazón de volver a ser herido. Con el tiempo ese mecanismo puede convertirse en un muro y entonces se convence de que está mejor sola, que no necesita a nadie. Pero detrás de esa aparente fortaleza suele haber mucho dolor. Hay soledad,
resentimiento y un profundo cansancio de tener que cargar con todo. Por eso las relaciones pueden parecerle inseguras, confiar se vuelve algo difícil. Y cuando alguien empieza a acercarse demasiado, puede preferir alejarse primero o levantar barreras antes de correr el riesgo de volver a ser lastimada. En el fondo, esa forma de vivir está sostenida por una mentira mucho más profunda, una mentira que dice: Dios está ausente, no me ama o no le importo. Si su padre terrenal fue indiferente, inconsistente o poco confiable, es muy fácil que termine proyectando esa misma imagen sobre su Padre celestial. Entonces Dios comienza a parecer lejano, desinteresado, como si tampoco estuviera realmente presente. Puede escuchar a otras personas hablar del amor de Dios, de su cuidado y de su fidelidad, pero en lo más profundo de su corazón le cuesta creer que ese amor también sea para ella. ¿Qué pasa con el tema de la perfección? Otra mentira profundamente arraigada que puede nacer de la ausencia o el abandono de un padre es esta: tengo que ser perfecta. Cuando una hija siente que el amor hay que ganárselo, aprende a esforzarse para recibir la aprobación que tanto anhela. Entonces se convierte en la responsable, en la que nunca falla, en la que resuelve los problemas de todos, en la que siempre está disponible. Dice sí cuando en realidad quisiera decir no. Sirve sin descanso, se exige cada vez más y aunque por fuera parece que tiene todo bajo control, por dentro está profundamente cansada. Porque ese esfuerzo no nace de la libertad. Nace del miedo a pensar: si no hago lo suficiente no voy a ser amada. Con el tiempo esa misma mentira también puede afectar su relación con Dios. Sin darse cuenta empieza a creer cosas como: Dios me amará cuando sea perfecta, me aceptará cuando logre hacer todo bien, cuando cambie por completo entonces podré acercarme a Él. Pero eso nunca ha sido la forma en que Dios ama. El amor de Dios no depende de nuestra perfección, depende de la de Él, de la suya. Él no nos ama porque hayamos hecho méritos para recibir su amor. Nos ama porque ese es su carácter. Su amor no se compra, no se merece, no se gana, se recibe por gracia. ¿Tenemos que ganarnos el amor? Una tercera mentira que muchas mujeres llegan a creer es esta: tengo que ganarme el amor. Cuando una hija crece sintiendo que el amor siempre tiene condiciones, es fácil que llegue a pensar que debe hacer algo para conservar el cariño de los demás. Por eso algunas terminan aceptando relaciones que las lastiman, otras renuncian a sus propios límites por miedo a ser abandonadas, algunas se entregan demasiado de sí mismas a nivel emocional, físico o espiritual, con la esperanza de que si aman lo suficiente, si complacen lo suficiente o si dan lo suficiente, finalmente alguien decida quedarse. Pero aún después de haberlo dado todo, el vacío permanece. Siguen sintiéndose invisibles, no vistas, no elegidas y profundamente solas. Con el tiempo esa misma mentira puede trasladarse a su relación con Dios. Sin darse cuenta empiezan a pensar: Dios me amará cuando haga lo suficiente. Si soy una mejor cristiana, entonces me aceptará. Si oro más, sirvo más o hago menos cosas malas, quizás entonces merezca su amor. Pero esa no es la verdad del Evangelio. El Evangelio anuncia exactamente lo contrario. Nosotros no ganamos el amor de Dios, lo recibimos. Su amor no es un salario que obtenemos por nuestro esfuerzo, es un regalo inmerecido que Él nos dio por medio de Jesucristo. Y esa es una verdad que tiene el poder de sanar un corazón que pasó años creyendo que tenía que luchar para ser amado. Raquel, ¿tú pasaste por esto? Sí, desde mi infancia ya llevaba en el corazón y en la mente muchas de las cosas que te he contado, esa tristeza, esa sensación de soledad, la idea de que debía ser perfecta y tantas otras cargas. Es lógico que durante muchos años buscara diferentes maneras de llenar ese vacío. Intenté muchas cosas, pero al final siempre terminaba sintiéndome igual de vacía. Con el paso del tiempo también comencé a experimentar depresión. Los primeros episodios llegaron durante mi adolescencia y fueron bastante fuertes, pero en mis primeros años como adulta se volvieron aún más intensos. Era una etapa muy difícil, todo se sentía mucho más grande de lo que parecía. La soledad, la falta de empatía, la necesidad de sentirme amada y comprendida. Cada emoción pesaba muchísimo. No sabía qué hacer ni cómo salir de este lugar, así que decidí refugiarme en mis estudios y en las cosas que más disfrutaba, intentando sobrevivir de la mejor manera posible. Al mismo tiempo anhelaba poder irme de mi casa y construir una vida diferente. Fue alrededor de los 12 años cuando comencé a conocer un poco más al Señor. Sin embargo, pasó bastante tiempo antes de que pudiera comprender con mayor profundidad su plan y muchas de las verdades que encontramos en la Biblia. La comprensión que hoy tengo empezó a desarrollarse de una manera muy especial cuando conocí
conocí a quien más adelante se convertiría en mi esposo. A través de ese tiempo, Dios fue abriendo mi entendimiento de su palabra y mostrándome aspectos que antes no lograba ver. Desde entonces he tenido el privilegio de seguir aprendiendo, crecer en mi fe y desarrollar una relación cada vez más personal con Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pero aquí es donde encontramos una verdad que cambia por completo la historia, y la cambió para mí. Si durante mucho tiempo te has sentido sola, invisible, rechazada o con la necesidad de demostrar que eres suficiente para ser amada, quiero decirte algo que puede transformar por completo tu manera de ver a Dios. Dios nunca te ha dejado, nunca, ni por un solo instante. Aunque te hayas sentido invisible, aunque hayas pensado que nadie se acordaba de ti, aunque las personas que debían cuidarte o amarte te hayan fallado, aunque tu Padre terrenal haya estado ausente o no haya sabido cómo demostrarte su amor, Dios siempre ha estado allí. Nunca ha habido un solo momento de tu vida en el que Él haya dejado de mirar por ti, de cuidar de ti o de interesarse profundamente por tu corazón. Él siempre ha querido tener una relación contigo, siempre ha querido que lo conozcas, que experimentes su amor y que encuentres descanso en su presencia. Pero entonces surge una pregunta muy importante: si Dios nunca nos abandona, ¿por qué muchas veces sentimos que estamos lejos de Él? La respuesta la encontramos en la Biblia. Hay algo que todos necesitamos entender: ninguno de nosotros es perfecto. No importa cómo haya sido nuestra historia, cuánto nos esforcemos o cuántas cosas buenas intentemos hacer, la Biblia es clara: todos hemos pecado. Desde el principio el pecado nos separó de nuestro Padre perfecto y santo. Se abrió una brecha que ningún ser humano podía cerrar por sus propias fuerzas. La palabra de Dios lo dice claramente: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. También leemos: en efecto, no hay en la tierra justo ni nadie que haga lo correcto y nunca peque. Eso está en Eclesiastés 7:20. Y el profeta Isaías declara: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso está en Isaías 64:6. Esta realidad puede parecer desalentadora, pero en realidad prepara el escenario para la noticia más maravillosa que la humanidad ha recibido, porque Dios sabía que nosotros jamás podríamos cerrar esa brecha por nuestros propios esfuerzos, y en su inmenso amor y misericordia hizo por nosotros lo que nosotros nunca habríamos podido hacer. Envió a su Hijo Jesucristo. Jesús vino a esta tierra y vivió la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir. Cumplió completamente la justicia de Dios y de manera voluntaria entregó su vida en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Pero la muerte no fue el final. Jesús resucitó, venció al pecado y a la muerte y abrió el camino para que nuestra relación con el Padre fuera restaurada. Esa es la buena noticia del Evangelio. Si nosotros hubiéramos podido alcanzar el estándar perfecto de Dios por nuestras propias obras, entonces el sacrificio de Cristo no habría sido necesario, pero nunca fue así. Y aquí es donde el Evangelio transforma por completo una de las mentiras más profundas que solemos creer. Muchas personas viven pensando que deben ganarse el amor de Dios, que si oran lo suficiente, sirven lo suficiente o hacen suficientes buenas obras, entonces Dios los va a aceptar. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No podemos ganarnos el amor de Dios, no podemos ganar su favor por medio de nuestras obras, no podemos merecer su presencia por todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es la perfección absoluta y ninguno de nosotros puede alcanzarlo. Basta un solo pecado para quedar separados de su santidad, y todos hemos pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, abrió un camino que nosotros jamás habríamos podido abrir. Lo que nunca podríamos ganar, Él nos lo regaló. Lo que nunca podríamos lograr, Cristo lo logró por nosotros. Y eso es la gracia. Nuestra posición delante de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. Somos aceptados no porque lo merecemos, sino porque Él decidió amarnos. Eso es gracia. Recibir lo que nunca podríamos merecer: amor en lugar de ira, perdón en lugar de condenación, reconciliación en lugar de separación. La palabra de Dios lo expresa así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Y también nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Pero Dios todavía hizo algo más extraordinario. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios no solo restaura nuestra relación con Él, no solo nos perdona, no solo nos llama a sus hijos. Él viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Su presencia llena esos lugares vacíos que durante tanto tiempo parecían imposibles de sanar. Es difícil imaginar una cercanía mayor que esa. Escucha estas promesas de la palabra de Dios. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:8.
¿Acaso no saben que ustedes mismos son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en medio de ustedes? 1 Corintios 3:16. Y Jesús mismo nos dijo, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Juan 15:4. Esa es la realidad para todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. El Padre nunca abandona. El Hijo hizo posible nuestra reconciliación y el Espíritu Santo habita para siempre con los hijos de Dios. Ese es el amor de Dios, un amor que no tienes que ganar, que no depende de tu desempeño, que no cambia cuando fallas, un amor que tomó la iniciativa, pagó el precio y abrió el camino para que pudieras volver a casa y vivir para siempre en la presencia de tu Padre. Quiero preguntarte, ¿has vivido una experiencia como esta? Me encantaría leerte y conocer tu experiencia. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la disciplina, la corrección y la coherencia en un padre. Por años traté de seguir adelante sin entender realmente lo que me había ocurrido, hasta que poco a poco, gracias a Dios, empecé a tratar mi situación y entonces empecé a sanar. Pero no ha sido nada fácil porque tienes que entender muchas cosas que tu niña no sabía y aprender cosas que nadie te explicó y aún no te habían explicado cuando ya eras grande. Sanar en este caso no fue olvidar, fue entender, fue dejar de minimizar lo que viví, fue aceptar que lo que me pasó sí me afectó y también entender que pedir ayuda no me hace débil. Sé que hay muchas mujeres sintiéndose así, mujeres que sonríen mientras por dentro están heridas, mujeres que han vivido historias similares, mujeres que sienten demasiado y han aprendido a callarlo para no incomodar a nadie. Aquí vamos a hablar de todo eso. Este no es un espacio para fingir que todo está bien, es un espacio para hablar verdad, para visibilizar lo que muchas viven en silencio y para recordarte algo que quizás necesitas escuchar hoy. No estás sola, no estás exagerando y lo que sientes sí importa. Si te identificas con lo que te he compartido hoy, recuerda, no estás sola, no estás exagerando, lo que sientes importa. Ya sabes que estaré por aquí cada martes, no puedes perderte el próximo episodio. ¿Te gustaría que profundicemos más este tema? Te leo en comentarios. Suscríbete para seguir escuchando temas como este. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por WhatsApp o por Instagram o envíalas a maternarconraquel.dula@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook y en Instagram como @maternarconraquel.dula. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Nos vemos el martes. Hasta la próxima.